Dios, porque Dios es bueno, aleluya. Dios bendiga a cada uno de estos hermanos que se han conectado, a través de del Facebook, la plataforma de Facebook Live. Alabado Dios, que la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre cada una de vuestras vidas. Alabado sea el Señor. Dándole gracias a Dios por esta oportunidad, una vez más este privilegio que podemos sentarnos a la mesa en la casa del Señor para recibir la instrucción de la preciosa palabra de Dios, aleluya, para con cada una de nuestras vidas. Y al Rey damos la gloria y la honra, bendito sea el Señor. Felicito a cada uno de mis hermanos aquí presentes en la iglesia, alabado Dios, por el esfuerzo, alabado Dios, en llegar a la casa del Señor. Hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles, días malos, alabado Dios. Las cosas se ven sencillas muchas veces, que todo está tranquilito, alabado Dios. Pero el Señor va a sorprender a mucho pueblo en aquel día. Alabado sea Dios. Así que apercibámonos, amados. Alabado Dios, no es tiempo de menguar, es tiempo de comenzar a crecer y mantenernos fuertes en el Señor. Aleluya. Para cuando llegue el día malo podamos estar fortalecidos y así poder conquistar. Alabado sea el Señor. Tenemos el estudio número 21. Estudio bíblico número 21, el cual tiene por título La Trinidad Satánica, una imitación de Dios. Tremendo tema, ¿no? Alabado Dios. Cuando hablamos de imitación, hermano Darío, ¿a qué le suena eso a usted? Pues algo que no es ilegítimo, hermano. Una imitación es algo que es parecido, pero no es. Amén. Hermano Juan Rosado, ¿a qué le parece? Le suena esta palabra. La imitación es para mí, tratando de aparentar lo que no es. Alabado Dios. José, tu propia palabra. Tratar de ser como el original. What is imitation for you? Cristian, ¿qué imitación para ti? Is to copy what's the original to make it perceive as the original. Le diste el blanco, que no es el original, alabado Dios. El original, alabado sea el Señor, es decir, lo que es, alabado Dios. El apóstol Pablo en cierta ocasión dijo que hay muchos imitadores también, alabado sea Dios. Y hoy en día caminan mucho, porque caminan mucho con una Biblia debajo del brazo. Yo creo que lo único que están haciendo es perfumando la verdad, alabado Dios. Pero eso es lo único, alabado Dios. Para parecer, aleluya, por ahí dijeron que tenía una apariencia, que era una copia, alabado Dios. Pero el original, el verdadero, alabado sea el Señor, es indescriptible, alabado sea el Señor. Así que tiene la Trinidad satánica, una imitación de Dios. Sabemos que la palabra Trinidad, hablando, alabado Dios, en la teología bíblica, alabado Dios, no aparece en la Biblia. Pero nosotros que somos estudiosos y entendidos, cuando hablamos de Trinidad, estamos hablando de ¿cuánto? ¿Se compone de qué? De tres, alabado sea el Señor. Aludiendo a la persona del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo, alabado Dios, tres en uno. De igual manera como cuando Dios hizo al hombre un ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo, alabado sea Dios. Así que tenemos que ser entendidos y comprender esta lección, este estudio bíblico, amado, aleluya, se consta de tres objetivos. Número uno, identificar a los integrantes de la Trinidad satánica. Cuando hablamos de, hermana Lila, han tirado de identificar a alguien, ¿qué es lo que estamos haciendo? En sus propias palabras. Identificar, pues, tratar de decir lo que es esa persona. O sea, si pues, la persona es alegre, pues la estoy identificando como una persona alegre, social. Eso es para mí. Para identificarla, usted la reconoce, y al reconocerla, para usted sabe que tiene que unas características, alabado Dios, que le van a distinguir. ¿Qué tú crees de eso, hermano Richard? ¿Está de acuerdo? Seguro que sí, alabado Dios. El creyente, el Hijo de Dios, tiene que una identidad ¿en quién? En Cristo Jesús. El objetivo número 2, tenemos que descubrir
de esta Trinidad satánica, sus malignas intenciones y sus obras. Qué bueno que a través del estudio de la palabra vamos, alabado Dios, a refrescarnos, porque ya el enemigo, el Señor lo ha identificado, y al ser identificado ha revelado todo lo que hay en él, alabado Dios. Pero lo que conlleva la Trinidad satánica, alabado Dios, y lo que conlleva, quizás muchos, hablando porque esto es para el pueblo de Israel, hermano, alabado Dios, saben lo que estamos predicando hoy en día, pero no les importa. De igual manera hay muchos que están en las calles, alabado Dios, como el pueblo de Israel, que no quieren ser entendidos y no les interesa nada, que lo que sienten es amargura, odio y rencor hacia el pueblo de Dios. Conversaba hoy con un hermano, alabado Dios, que me dijo, fulana de tal me decía esto, que al verme a mí tan alegre así, cantando y sirviendo al Señor, a veces lo que le ha venido por su mente es de maldecirme. Y yo, pero tú sabes que eso no es de Dios, y tú sabes que eso no es de ella, sino que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, alabado Dios, es el mismo enemigo, alabado Dios, poniendo ese sentir. Número 3, tenemos que estar enterados y cuidarnos del engaño de Satanás. Sinceramente que es raro, es verdad, que nadie sepa quién es el diablo y lo que el diablo puede hacer en la vida del hombre. Gracias a Dios que nosotros estamos enterados y sabemos. Vamos a la lectura antifonal, alabado Dios, la cual es de la siguiente manera: alabado Dios, con la base bíblica en el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo, alabado Dios, 7, alabado sea el Señor. Ahí tenemos, ¿hasta qué versículo nosotros? Hasta el 13 dice ahí. Alabado Dios. Pero sabemos que está leyendo hasta dónde. Del 12 a... 12:7 al 13:18. Esa es la base bíblica. Alabado Dios. Lee de la siguiente manera: para la gloria de Dios Trino, Padre, Hijo y la dulce comunión de su Espíritu Santo. Amén. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera, el versículo 9, el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Alabado sea el Señor. Se divide en 3 partes, alabado Dios. La primera parte, aleluya, Satanás, el dragón y su furia contra el pueblo de Dios. Parte número 2, la bestia que sube del mar, el anticristo. Parte número 3, la bestia que sube de la tierra, el falso profeta. Porque está hablando de 2 bestias, alabado sea el Señor. Pero la que sale del mar es el anticristo, y la que sale de la tierra, que sube, se llama como el falso profeta. Alabado Dios, el pensamiento central, hermano Richard, lo pueden leer. El intento de Satanás de imitar a Dios llega al colmo la manifestación de una Trinidad satánica.
El enemigo lo único que puede es hacer que intentar, hermanos. Cuando el enemigo nos viene a tentar a nosotros, alabado Dios, a querer provocar, alabado Dios, muchas adversidades en nuestra vida, él siempre comienza como intentando. Al intentar, alabado Dios, cuando el hombre se da por vencido, pues él gana. Pero si nosotros no nos damos por vencido, él no va a poder prevalecer. Alabado sea Dios. Y en este caso, en esta noche, alabado Dios, él va a intentar. Y sabemos que como Dios permite que en lo que estamos hablando aquí, que en medio de la tribulación, porque lo que estamos viviendo, en lo que estamos leyendo estos estudios bíblicos es que ya el pueblo de Israel está viviendo los acontecimientos escatológicos, como dije, alabado Dios, futuro, alabado Dios, están que en medio de la tribulación y Dios le da su revelación divina al apóstol Juan, alabado Dios. Ello, lo que aquí está escrito, habrá de cumplirse al pie de la letra, alabado sea el Señor. Así que desde el principio el intento de él ha sido imitar a Dios. ¿Qué sucedió allá en el cielo? Alabado sea el Señor. Con Satanás, alabado Dios. Si usted se acuerda, hermano Juan, ¿qué sucedió allá arriba en el cielo? Él intentó apoderarse o querer ser mejor que Dios, y entre una cosa y la otra, pues Dios lo echó del cielo, pero antes de eso, él engañó a muchos ángeles. Alabado Dios. Él no se cansa, hermano. Alabado sea el Señor. Y así yo tengo aquí que ya antes había tratado de ser como Dios. Cuando nació en él, alabado Dios, de subir hasta donde estaba el Señor en su trono y ocupar su lugar. Lo sabría Dios. Dios sabe todas las cosas, hermano. ¿Por qué, hermano José, aquella tercera parte de los ángeles fueron arrastrados? ¿Por qué? Porque ellos también tenían libre albedrío. Ellos escucharon esa voz y fueron engañados. Ellos fueron engañados. Y por eso el Señor deja en los escritos que si aún así a los ángeles del cielo engañó estando allí, que no a nosotros que somos hombres, hermanos. Que a veces nos quejamos tanto en medio de la lucha, de la prueba, de la aflicción. A veces hasta de por nada. Porque me da la gana de quejarme, me voy a quejar. Alabado Dios. Me siento aburrido, me voy a quejar con Dios. Alabado sea el Señor, me voy a quejar. Señor, tú tienes la culpa. A alguien hay que siempre echarle la culpa, ¿verdad? Alabado sea Dios. Aquí en estos ángeles, en el día que Dios ya ha reservado, de acuerdo al libro de Judas, que Dios tiene muchos de ellos en lugares separados ya. ¿Qué excusa le darán a Dios? Fueron su creación, alabado Dios. Vieron la grandeza de Dios. Hay la gloria de Dios, toda la plenitud. Ellos vieron al Padre, ellos vieron al Hijo y saben que el Espíritu Santo también. Pero Satanás, me voy a dar un poquito en el libro de capítulo 14, describe cómo Dios lo creó, alabado sea el Señor. ¿Y por qué razón? Un ángel de luz, hermano. Ahora lo que hay en el diablo, el Señor le reprenda, es tiniebla. Pero ¿por qué lo ven como se transforma en un ángel de luz? Porque antes había así un brillo, había luz en el lucero de la mañana, alabado Dios. Pero ahora no lo es, ahora lo que hay es tiniebla, alabado sea el Señor. Hermano Darío, el texto áureo, ¿qué nos dicen? Vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Apocalipsis 13, 1, 4. Alabado Dios. Podemos entender hasta este momento, hermanos, que desde que comenzamos este estudio bíblico de Apocalipsis, que el libro de Apocalipsis está basado en tipo y también en símbolo. Cuando hablamos de tipo, alabado sea el Señor, utilizando semejanza, comparanza, pero lo que conlleva símbolo. Cada uno de estos símbolos tiene un significado. Cuando nos vamos a través de la historia y leemos, alabado Dios, cuando vemos estas bestias que vemos aquí, vemos una estatua aquí de oro forjada que significaba tipo de qué, de aquel, el poderío de aquel, ¿cómo se llamaba? Un reino, ¿verdad que sí? Alabado Dios, que era Babilonia, alabado Dios. Y la estatua que en el libro de Daniel, aquel rey tuvo una revelación y Daniel le dijo que era él, alabado Dios. Pero en la revelación divina de Dios tenía unos propósitos esa estatua y comenzó a dividirla. Entonces vemos
vemos a la izquierda de esa estatua 4 diferentes bestias. Daniel tuvo una revelación, alabado Dios, comparada a lo que es el libro de Apocalipsis. El Señor le dijo a Daniel en cierta ocasión: para y no escribe. Mas sin embargo a Juan el Señor le dio oportunidad de que escribiera. La semana pasada escuchamos que cuando hubieron 7 truenos, el Señor le dijo a Juan que parara y no escribiera más nada. Dios es un Dios que da sorpresa, alabado Dios, porque los hombres muchas veces se creen que saben todo y no van a saber nada, alabado Dios. Y cuando lleguen esos momentos de silencio, Dios está diciendo mucho. Cuando a veces Dios calla y no le dice nada a la iglesia, Dios le está diciendo a la iglesia algo. Entonces la iglesia, nosotros que tenemos las promesas, alabado Dios, las promesas sobre todas cosas, de la bienaventuranza que tenemos, alabado Dios, de poder escapar, tenemos que estar atentos y afinar nuestros oídos. Pero cada uno de estos animales tenía un propósito especial. La última bestia, alabado Dios, que luego es revelada también aquí. A través de la historia, este servidor, mi amada esposa, que la iglesia nos permitió y nos envió a Roma en el año 2019, alabado Dios, aquel seminario pastoral, y estuvimos en aquellos lugares donde estuvo Pablo, donde estuvo preso, donde le cortaron la cabeza, pero contemplar también aquellos lo que es el Coliseo romano allí en Roma, y conocer muchos lugares y observar las 7 colinas sobre las cuales está fundada la ciudad de Roma. Un imperio, alabado sea el Señor, que decayó, pero con el surgimiento del anticristo nuevamente va a renacer, amado. Que cuando vemos esta estatua, alabado Dios, y los 10 dedos de esta estatua representando 10 diferentes reinos, alabado Dios, una piedra, alabado Dios, que la corta, que le da, alabado Dios, hablando de Cristo. Hermano, lo que es la interpretación bíblica y la revelación divina de Dios nunca nos va a dejar quedar en duda, alabado Dios. En la enseñanza bíblica, el diablo siempre ha sido un imitador de Dios. En la tribulación establecerá un triunvirato satánico conformado por un gobierno dictatorial y religioso que engañará y marcará a los que no creyeren a la verdad del evangelio. Pastor, y esa palabra triunvirato, que es una palabra de diccionario, ¿qué significa? Triunvirato significa la magistratura de la antigua Roma, compuesta por 3 personas. Es una forma de gobierno ejercido por 3. Hay un gobierno teocrático, ¿teo de quién? De Dios, que está compuesto por 3 y se llama como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo mismo que en Primera de Juan dice que 3 dan testimonio en el cielo. Alabado sea el Señor. Así que el enemigo, imitando, amados, cuando dieron la clase, se acuerda de los 4 caballos, cuando se rompieron los sellos, aleluya, de aquel rollo, de aquel pergamino, de aquel libro, alabado Dios, y salieron aquellos 4 jinetes, hablaban de uno que estaba en un caballo blanco, alabado Dios, cualquiera diría, porque el caballo blanco habla de paz, de pureza, alabado Dios, pero era ¿quién? El anticristo, imitando ¿a quién? A Dios, al Señor Jesús, alabado sea el Señor. El autor, el apóstol Juan, personaje, la bestia, el anticristo y el falso profeta. Lugar, la isla de Patmos. Aquí donde está este circulito, nuevamente, alabado Dios, es donde se encuentra la isla de Patmos. Alabado sea el Señor, el Rey que vive y reina. También no sé, hermano, mira a ver si tú lo ves por ahí. Si tú lo ves por el televisor, los hermanos lo están viendo. Los hermanos lo están viendo allá en Facebook. Amén, alabado Dios. Estaba localizada al suroeste, alabado Dios, de lo que se conoce hoy como Turquía, alabado Dios, en la región donde se encuentran las 7 iglesias, alabado sea el Señor. Allí Dios le da la revelación al sagrado escritor, bendito sea el Señor. La fecha, los finales de la última década del primer siglo de la era cristiana. En la introducción, aquí en el maestro, contrario a lo que dice la gente, Satanás, el diablo, es una persona real y no una representación mitológica del mal.
Sus diferentes nombres revelan su naturaleza y carácter. Satanás significa adversario. En otras palabras, que se opone a Dios y a su pueblo. Diablo significa acusador y tentador, de acuerdo a Mateo 4:3. Otros nombres que se le dan en la Biblia son Belcebú, el enemigo, el maligno; Belial, el adversario, el engañador; padre de toda mentira, homicida; y lo llamaban en hebreo Heiler, uno que brilla, alabado sea el Señor. Y se traduce como Lucifer o Lucero, que el Señor le reprenda. El anuncio de la trágica y celebrada caída del rey de Babilonia, mencionada en Isaías 14. Allí se revelan sus más oscuras intenciones contra Dios y demuestran su malévolo deseo de imitar a Dios a tal punto que se llena de soberbia, diciendo: levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. La palabra hebrea halal, H-A-L-A-L, significa alabanza, y nosotros sabemos que toda alabanza, toda gloria, toda majestad que a Dios. Pero el enemigo vio como a Dios lo adoraban. Mire, tenía que ser bien malo. Es tremendo ladrón, ¿verdad? Que se robó el mico, todas las bendiciones. Porque ¿qué tipo de ángel era el Lucifer? ¿Qué tipo de maestro? ¿Qué tipo de ángel era? ¿Cómo lo describe? O querubín grande. Un querubín. Un querubín. Los serafines adoran, pero él también era un guardador del trono de Dios. Los arcángeles están para pelear. Por eso es que cuando da los comienzos, este primer versículo, está Dios revelando, hablando a través del ángel, a Juan lo que sucedió allá en el principio, que Juan desconocía, alabado Dios, de cuando se levantó Satanás y arrastró una tercera parte de los ángeles, como una gran lucha allá arriba. Y el arcángel Miguel se encargó de darle una pata, alabado, y sacarlo de allá, y se acabó. Muerto el perro, se acabaron las purgas. Pero ¿sabe qué? El Señor hablando dijo: vi como descendía Satanás. ¡Ay de los habitantes de la tierra! Alabado Dios. Porque como a qué vino él, a hurtar, a matar y a destruir. Porque hay tanta ira, tanta furia en él, como ya él no puede participar de nada, él quiere encargarse de que ninguno de los hombres puedan alcanzar ¿qué? Promesas de Dios, amado, y ser bendecido por el Señor. Parte número 1, Satanás, el gran dragón y su furia contra el pueblo de Dios. Donde habla aquí y lo describe en el libro de Apocalipsis, hablando de la referencia como el gran dragón o como la serpiente antigua. Aquí dice: idea para el maestro, indique a sus alumnos que aunque esta derrota de Satanás nos recuerda la caída original de este enemigo de Dios, ilustrada en Isaías, alabado Dios, y Ezequiel, son dos eventos diferentes. Sugerimos que se consulte la opinión sobre la identidad del hijo varón en el libro de Apocalipsis, un mensaje catalógico publicado por Senda de Vida. Así que tendríamos que comprar un material para ver qué dice este escrito, pero qué bueno que nosotros tenemos la Biblia, alabado sea el Señor. El inciso A: el dragón y sus ángeles son derrotados, alabado Dios. Usted sabía que el enemigo, por más guerra que nos haga, amado, si usted y yo no nos rendimos, él nunca nos va a ganar. ¿Por qué razón? Porque él es un enemigo que ya fue derrotado. ¿Dónde? En la cruz del Calvario, alabado sea el Señor. Y a usted como pueblo, iglesia, igual que este servidor, ser propiedad del Señor. Alabado Dios. El enemigo sabe que tenemos límite y nosotros sabemos, pero tenemos un Dios que no está ilimitado. Alabado sea el Señor. Lo que se le muestra a Juan en esta visión es una batalla en el cielo entre el arcángel Miguel y sus ángeles, aliados contra Satanás y sus huestes infernales. Juan no se ocupó en describir la naturaleza de la batalla, ni de las armas, ni todo lo que sucedió. Él lo vio, Dios se lo revela, Dios le muestra, pero él no se dio la tarea de describir si usaron tal y tal cosa, que a veces usted encuentra los teólogos o los que les gusta
como yo le digo, no seamos presumistas. Muchas veces queremos tener presunciones. Si la Biblia paró ahí, usted y yo vamos a parar donde la Biblia para. No nos vamos a imaginar ni nos vamos a inventar nada para tratar de hacer esto más emocionante. ¿Qué más emocionante que la palabra de Dios como ya está escrita? Alabado sea el Señor, inspirada por el Espíritu Santo. La Biblia identifica al diablo como el príncipe de la potestad del aire en el libro de Efesios. Alabado Dios, porque él sí tenía una potestad. Él tiene autoridad. Alabado sea el Señor. Por eso es que vemos como al Señor abrir aquel rollo, alabado Dios, el libro que le fue entregado cuando Juan miraba aquella visión, porque era tipo de las escrituras que ¿quién las había perdido? El primer hombre que Dios le había dado toda la potestad aquí en la tierra. Veníamos hablando y la hermana ahí dice, yo comparto con la gente y le digo que todo le pertenece a Dios del mundo. Sí, eso es así. La palabra así mismo lo describe. Alabado Dios. De Jehová en la tierra, su plenitud, el mundo y los que él habitan. Todo le pertenece a Dios. Y está en el Salmo 24. Alabado sea el Señor. Le pertenece a Dios. Así es que no estamos muy lejos, hermana Ivy. Satanás tiene acceso a este lugar como acusador de los hijos de Dios. La palabra del Señor dice que el enemigo se presenta constantemente ante Dios para acusarnos. ¿Viste cómo Cristian se comportó hoy? ¿Hasta dónde llega él? Él no llega al lugar de Dios. El cielo donde llega Satanás es solamente a la atmósfera. Alabado Dios, en el lugar donde él habita. La palabra en el libro de Efesios nos dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra los principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad que habitan donde en las regiones celestiales, alabado Dios, pero no en el tercer cielo, porque el apóstol Pablo, alabado Dios, hablaba, alabado sea el Señor, de ese lugar. Así que hay un primer cielo, lo que nosotros vemos, hay un segundo cielo y hay un tercer cielo, donde no va a llegar el hombre así porque le da la gana de los astronautas. Ellos quisieran, alabado sea el Señor, pero nosotros vamos a alcanzar esa promesa. Aquel lugar que dice, alabado Dios, 2 Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo, conozco un hombre, sin sueño no lo sé, que llegó hasta el tercer cielo, donde se le dio a escuchar cosas y oyó cosas que no le fueron dadas al hombre que oír. Alabado Dios, que nunca tampoco han nacido en el corazón del hombre, porque son las que Dios ha reservado para con nosotros. Así que la Biblia lo identifica como el príncipe de la potestad del aire, lugar que ocupa desde su rebelión contra Dios. Satanás tiene acceso a ese lugar como acusador, pero como resultado de esta batalla no se halló ya lugar para él en el cielo. Por tanto fue lanzado fuera el gran dragón. La tierra viene a ser el centro de las actividades de Satanás y sus acompañantes. Hago un alto. Es que me llegó así a la mente. Cuando usted lee el capítulo número 1 en el libro de Génesis, ¿qué dice ahí? Léanos, no, dígalo, si no lo sabe de memoria, lo deberían saber. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. ¿Y qué más? ¿Y la tierra estaba cómo? Desordenada y vacía. ¿Y por qué la tierra estaba desordenada? Si Dios es un Dios de orden. Porque había descendido Satanás. El que viene a dañar todo, hermano. Porque dice, y el Espíritu de Dios ¿qué hacía? Se paseaba. Es de Dios todas las cosas, hermano. Pero el enemigo es un experto en querer dañar. Entonces nosotros como iglesia tenemos que estar preparados y siendo entendidos. El dragón es identificado como la serpiente antigua, lo cual es una referencia a la primera tentación a la raza humana. Porque el enemigo comienza a engañar a muchos. ¿Cuántos hombres han vendido su alma al diablo? Por riqueza, por puesto, por fama. Alabado Dios. Muchos Dios los rescató, pero muchos están allá achicharrándose en el infierno. Alabado Dios, en el lugar de tormento, porque después que les dio todo lo que les prometió, que nada le pertenecía a él, después arrancó sus almas y después se les rió en la cara. Ahora vente conmigo, papito, mamita, que tú me perteneces. Alabado sea Dios. Hay un regocijo en el cielo, dice la preciosa palabra.
porque todos los habitantes del cielo se unen en una gran voz para alabar a Dios. Ha venido la salvación, el poder y el reino de Dios, lo cual alude a la manifestación de la soberanía absoluta del Señor. Mire, ¿quién perdió? Dios no perdió nada. Dios, Jehová, es el creador de todas las cosas. El Señor creó, porque Satanás que es una criatura, porque fue hecha por ¿quién? Por Jehová Dios. Dios lo que tiene que dar es la palabra y ya desaparece. Así de fácil. De igual que la tercera parte de los ángeles que fueron engañadas. El Señor lo que tiene que decir es la palabra y ya se llena nuevamente todo. Alabado Dios. Pero hay de ellos. Aquellos ángeles caídos se conocen como ¿qué? ¿Qué son los ángeles caídos? Son los demonios, hermanos. Los ángeles caídos son los demonios. Satanás necesita a alguien. El enemigo no va a venir a usted a perder el tiempo. Él dice, yo le envío a este muñequito que yo tengo por aquí chiquitito y le hace la vida imposible. Alabado Dios, para que se canse y se rinda a Dios y comience a clamar a Dios. Entonces tengo que enviarle cuando ya no puedo. Entonces, pero él no va a gastar el tiempo. Alabado sea el Señor. No, de ninguna manera. Dios tiene ya planificada la victoria. La victoria final es de Dios y los suyos. La clave de esta victoria se menciona en estas palabras. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. Hay un gran lamento en la tierra. Todos los moradores de la tierra y el mar deben estar preparados, porque a causa de la expulsión de Satanás del cielo, el ataque del diablo se intensifica, sabiendo que le queda poco tiempo. Desde que fue expulsado, amado, ya él sabía que venía juicio contra él. Alabado Dios. La palabra del Señor decía, ay de los moradores de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. El inciso B nos habla del dragón que persigue al pueblo de Dios. En los primeros versículos de Apocalipsis se habla de una mujer vestida del sol, la cual clamaba con dolores de parto. Esta mujer simboliza símbolos al pueblo de Israel, como se describe en el libro de Isaías, en el libro de Oseas. Luego ve Juan como el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Yo creo que la tenemos en los retratos que tenemos aquí. Pero su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Mientras la mujer que tipifica o simboliza a Israel será protegida en el desierto por 3 años y medio o 1260 días, el hijo varón ha sido identificado por algunos como Jesús. ¿Qué pasó con Jesús desde su nacimiento? Lo buscaban para matarlo. Lo querían matar. Herodes dio la orden que comenzaran a matar a todos los niños de 2 años hacia abajo cuando ya no encontraron a Jesús, ¿verdad que sí? Entonces Dios le da una orden, el padre le da una orden a quien, a su padre José, el padre terrenal, a que huyese a Egipto. Luego que murió Herodes, vuelve y regresa. Por eso dice un dicho de Egipto, llamé a mi hijo, alabado sea el Señor. Cómo Dios lo saca, cómo Dios lo guarda, cómo Dios lo cobija, Dios lo preparó. Así que en nuestro Señor, desde su nacimiento, ya el enemigo tenía planes. ¿Para qué? Para destruirlo. Porque había una promesa, amados, alabados el Señor. Hay promesa para el pueblo de Israel. Le comentaba yo hace 2 semanas que tengo un documental que se conoce allá en la Transjordania. En el día de hoy, alabado Dios, un lugar en el desierto, una ciudad que se llama Petra. Si usted vio la película de Indiana Jones, In the Temple of Doom, ese lugar, Petra, es un lugar estratégico que Dios tiene preparado y separado para que se cumpla esta palabra. Ese lugar lo utilizaron Roma, los emperadores romanos lo utilizaron. Ahí hubo acueducto, ahí está en la montaña, es un sitio estratégico, porque ahí no pueden ser bombardeados, hermano, ahí no puede entrar el avión, se le hace difícil al enemigo entrar.
Dios siempre ha tenido cuidado de su pueblo y hay lugar separado y preparado, alabado sea Dios, donde Dios cuidará a unos cuantos, porque otros van a tener que sufrir, alabado sea Dios. Así que Dios se encargará de cuidar. Aquí dice que el hijo varón ha sido identificado por algunos como Jesús, pero de acuerdo con el contexto no hay razón para hablar de él como un niño ni de su ascensión al cielo en medio de la tribulación. Por lo tanto, si queremos seguir el orden natural de los eventos descritos, una opción sería ver a la mujer como la nación de Israel y a su hijo como la compañía de 144,000 siervos. Esto lo dice el teólogo, el escrito, esto no lo dice la palabra, hermano. Porque si queremos hacer referencia a Jesús, podemos también hacer referencia a Jesús a través de la Sagrada Escritura. Porque Dios a través del desierto guió ¿a quién? A José cuando iban hacia donde hacia Egipto y luego lo rescató, Dios lo guardó. Aquí dice, alabado sea el Señor, que Dios se encargó. Satanás se llenará de enojo al verse derrotado, expulsado del mundo de los espíritus y sin acceso al cielo. Alabado Dios. En mi oración, mire lo que Job vio. Job dijo lo siguiente, de que hay un lugar que ojo de buitre nunca lo vio y que las fieras del campo nunca anduvieron por ella. Y yo lo uso en mi oración aquí cuando estoy orando todos los lunes, porque ese es un lugar que Dios preparó, hermano. Ojo de buitre, ¿quién? El diablo. El lugar que Dios tiene ahora para nosotros, Él no lo ha visto, alabado Dios. Me lo puedo entrar, alabado Dios. No andará ni una fiera, alabado Dios, porque en los cumplimientos de la preciosa palabra del Señor, en el milenio dice que el león y quién más, y el cordero estarán juntos, y la osa y la vaca apacentarán a su cría, y el áspid, hablando de la víbora, si el niño va a estar jugando con ella. Dios es terrible, amado, alabado sea el Señor, y a Dios sea la gloria. ¿Alguna pregunta, hermanos? Todos ustedes están calladitos. Esto está bueno. Esto está bueno, ¿verdad que sí? Y se pondrá mejor. Yes. Definitivamente, todo esto hará que el diablo reconozca que está perdido. Él sabe que está perdido, pero él seguirá tratando, intentando, por lo que tratará de hacer en la tierra todo daño que pueda. Y lo sigue haciendo, ¿verdad que sí? Su ira y furor se desatarán principalmente contra la mujer, el pueblo de Israel. ¿Qué sucedió en estos días, semanas atrás? No se levantó el mismo infierno nuevamente contra Israel, como se levantó este grupo de terroristas de ahí del Líbano llamado Hamas. Tenemos que ver las noticias, hermano, porque cuando vemos las noticias entendemos que Israel es el reloj profético para la iglesia, que cuando vemos todas estas cosas, erguidos, dice la palabra que nuestra redención está cerca cada día más y más. Alabado Dios. Se levantó, alabado Dios, el enemigo. ¿Y quién gana? El Señor siempre seguirá ganando, alabado. Pero Él va a tratar, su ira y furor se desatarán principalmente contra la mujer del pueblo de Israel, a quien Dios protegerá por 3 años. ¿Por qué la menciona como una mujer? Porque Israel es el niño de los ojos. En el libro de Oseas, Dios trata al pueblo de Israel como una mujer adúltera. ¿Por qué? Porque se fue tras dioses ajenos. Se dedicaron a la idolatría. Y Dios hace un pacto y dice, te voy a llevar nuevamente al desierto y allí voy a tratar contigo. Y así Dios permite muchas veces que usted tenga que pasar por un desierto para Dios nuevamente tratar con usted. Alabado sea el Señor y ser restaurado como Dios hizo con Israel. Esto nos recuerda el éxodo o la salida del pueblo de Israel de Egipto para ser protegido. Presenta una inmensa multitud. Está hablando de qué? De pueblos, de naciones, de hombres que se lanza contra el pueblo de Dios, como cuando se forme la gran batalla en el valle de Megido, alabado Dios, que va a haber una gran guerra allí, Armagedón, alabado Dios, descenderán los reyes del norte y los del oriente, vienen como aguas, alabado sea el Señor. No obstante, la tierra se abre y se traga todo el río, un cuadro que ilustra bien la protección y seguridad que disfrutarán los santos ante los ataques del diablo. Isaías 52. Desde el nacimiento del sol, del oriente al occidente,
Vendrá el enemigo como el río, mas el Espíritu de Jehová, ¿qué va a hacer? Va a levantar bandera, hermano, por nosotros, desde el nacimiento. No importando de cuál lugar llegue, totalmente frustrado en su intento de destruir a la mujer, la nación de Israel y a sus hijos. Él utiliza aquí los 144,000. El dragón dirige su ira contra el resto de la simiente de la mujer. ¿Contra el resto de qué? Del pueblo de Israel. Lilian. Un comentario, sí, en ese párrafo que leíste ahí, yo estaba leyendo en otro libro que cuando trataron de, cuando el enemigo va a tratar de destruir al pueblo de Israel, que va a entrar al pueblo, a esa ciudad de Petra, es cuando supuestamente va a surgir algo, un terremoto, porque no va a permitir que el enemigo ataque a esa gente que va a entrar a esa ciudad de Petra. Alabado Dios. Es un lugar estratégico, hermano. Lo que Dios vaya a hacer, yo desconozco, pero de que Dios va a hacer algo, Dios lo va a hacer. Un solo ángel del Señor destruyó en una hora como 40,000 hombres. En una hora. Imagínense, un solo ángel, que todo lo que Dios quiere utilizar para de lo imposible. Aquí dice, el remanente que quedará estará compuesto por todos los que no huyan al desierto para el periodo de la gran tribulación. Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, comienza a hablar, le dice, ¡ay! De aquellas que están encintas. Si están en la azotea, no huyan al desierto, porque no van a llegar. Pero los que tienen una oportunidad van a alcanzar ese lugar, porque Dios sabe por qué razón y el propósito por el cual Dios lo tiene. El resto de la simiente es el resto del pueblo de Dios, objeto del ataque más terrible en la manifestación de la Trinidad satánica. Así que de la misma manera que tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, alabado Dios, el enemigo comienza a imitar. El falso profeta, ¿quién será? En Puerto Rico, Eugenito. El reverendo Eugenio Rodríguez decía que era quien. Juan Pablo II decía maldición para el mundo. Y se paraba allí en la plaza en Guayama. Mira, cura, hijo del diablo. Alabado sea el Señor. Sabemos que no es Juan Pablo II, hermano. Por eso le digo, las emociones traicionan muchas veces a los hombres. Siempre queremos escuchar voz de Dios y no de hombre. Y tiene que haber. ¿Quién será el anticristo? Desconocemos. La Biblia nos habla que utilizará una marca, no es un chip. ¿Dónde dice la Biblia que hay un chip? El número 666 describe que es ¿qué? Un número de hombre. Porque el número 777, el 7 ha sido ¿qué? El número de la perfección y es el número de Dios. Alabado Dios. Y como el enemigo es un imitador, no alcanzó para más nada, sino que tuvo que tomar ¿qué? El 666. ¿Tendrá una referencia a quién? Posiblemente. No voy a decir lo que dice aquí. Posiblemente, porque la Biblia no me dice, no va más allá. Pero lo que nosotros estamos viendo, sabemos que ese personaje ya está preparado. Tanto el que, el anticristo para tener que la parte de qué, del gobierno, para mover las masas. Y el falso profeta para qué, tomar la parte de la religión. ¿Engañará al pueblo de Israel? Seguro que sí. ¿Con todo poder de quién? ¿Dado de quién? Del dragón. ¿Quién es? ¿Qué es el dragón? Del mismo diablo. El Señor lo reprenda, alabado Dios. Y le va a dar la autoridad. Leímos que los versículos que hará descender del cielo ¿qué? Fuego. Y van a creer que es Dios. Es un imitador. Muchas veces los catástrofes que suceden, Dios permite que sucedan, amado, pero muchas veces puede que esté otro involucrado en el asunto. En el caso de Job, cuando estaban sus hijos haciendo una fiesta, le hace Job para ver lo que sucede. Parte 2, el anticristo, la bestia que sube del mar. Daniel en el capítulo número 7 también tuvo una revelación y tuvo sueño. Alabado Dios. Y eran concernientes, hermanos, alabado Dios, a esta bestia. Dice el libro de Apocalipsis, vi subir del mar una bestia. El mar es símbolo de todas las naciones y la bestia simboliza la fuerza brutal, sensual y lasciva opuesta a Dios.
En el inciso A, ejercerá una política satánica y multiforme. ¿Será que un nuevo orden de gobierno instalado, que todo es una sola religión por ese tiempo, alabado Dios, y todos tendrán que practicarla? Vamos a volver otra vez al chisme que quedé con lo de la marca, alabado sea Dios. Sabemos que usted y yo vamos a estar gozándolo allí en el cielo, ¿verdad que sí? Y durante los 3 primeros años y medio, porque son 7 años de tribulación, 3 años y medio, todo está tranquilito, pero ya en la semana número 70 de Daniel, del cumplimiento a la palabra profética, se le va a caer la máscara al diablo, y yo voy a decir, a mí que me van a adorar. Ahora el pueblo de Israel, que le dio la espalda a Dios y creía que ser el Mesías, se van a dar de cuenta, porque ellos tienen que los escritos, amados, proféticos, de lo que hablaron los sagrados escritores, de que cuando vieran en el templo sentada la abominación desoladora, porque ocupará que el lugar allá en el templo, y creer y decir que es Dios. Pero qué triste que muchos lo van a seguir, muchos van a creer, y como la arena del mar, muchos se van a perder. Qué triste, no, amados del alma. Muchos eruditos insisten en que la primera parte del versículo 13 debe ir en el 12:7, y el mejor texto en griego dice, y él se paró sobre la orilla del mar. Esto alude al dragón, el cual se ubica en la orilla del mar y llama a la bestia, quien será su principal instrumento de su última gran persecución. Así que la primera bestia que sale del mar, ¿quién es? Anticristo. El anticristo. Esta bestia es el anticristo que sale del mar. El mar es símbolo del mundo humano, de donde proceden todas las naciones y los movimientos. Las aguas que has visto son pueblos y muchedumbres, naciones y lenguas. La bestia es una representación personal del anticristo, quien será un aliado del dragón, y juntos dominarán la tierra y el mar. La descripción de la bestia es similar a la del dragón y es paralela a Daniel. Capítulo 7, las 7 cabezas simbolizan los reinos de la culminación del sistema político mundial. Los cuernos simbolizan el poder del gobierno humano. El anticristo actuará con la crueldad de una bestia bajo el control de Satanás y recibirá poder de parte del dragón. Los 10 cuernos son divisiones de las 7 cabezas y son paralelos con los 10 dedos de la imagen de Daniel, la estatua que tenemos. La descripción de la bestia es similar a la de las 4 bestias de Daniel, que son las 4 que estamos viendo ahí, que fueron 4 imperios. ¿Cuáles son? ¿Qué dice ahí, José? Número 1, ¿quién era? Babilonia. El imperio babilónico, Medo-Persa. Los medos y los persas, que eran 2 pueblos, alabado Dios, que tienen que un oso, ¿verdad que sí? Y está cojeando de un lado. Sí. Lo que tipifica que un lado significa tomó más fuerza que el otro, alabado sea el Señor. El tercero es que el leopardo. El imperio griego. El imperio griego gobernado por Alejandro Magno, que hizo grandes conquistas. Y el cuarto, el imperio romano. El imperio romano, la bestia, la más feroz que ha existido a través de la historia, alabado Dios, que vino a acabar con todo, alabado sea el Rey. Nuevamente tomará su lugar. El anticristo actuará con la crueldad de una bestia bajo el control de Satanás y recibirá poder de parte de él. Los 10 cuernos, como les decía, son paralelos con los 10 dedos. El oso, Medo-Persa. Esta bestia de Apocalipsis es el cumplimiento total de lo que se anuncia con la cuarta bestia. El último imperio mundial tendrá el carácter de cada uno de los 4 anteriores. El último, porque tiene que todo el poder, amados. El dragón, el anticristo y el falso profeta forman la Trinidad satánica, que es la culminación de los intentos del diablo de imitar a Dios. Cristo tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. El diablo dará poder universal, político y religioso al anticristo. Fíjese, porque como el enemigo sabe que el Espíritu Santo hace que ejerce una fuerza en quién, en la iglesia,
Porque cuando los endemoniados, los demonios tienen que huir, ¿verdad que sí? Amén. Si la iglesia no tiene poder del Espíritu Santo, los demonios se quedan riéndose. Pero cuando está el Espíritu Santo, porque Dios nos ha dado esa autoridad, se tienen que ir. Entonces el diablo mismo le va a dar ¿qué? Autoridad y poder al anticristo. Alabado sea el Señor. Él va a imitar porque dice que será herido, alabado Dios. Y luego va a ser ¿qué? Restaurado. ¿Quién murió en la cruz del Calvario? Cristo. Y fue resucitado. Así que lo vemos. Jesús tuvo que un precursor, alguien que lo anunció, un protegé, que se llamaba como José. Juan el Bautista. Juan el Bautista. Entonces el anticristo necesita a alguien que se llama como el falso profeta para que le dé ¿qué? Auge. Auge. Lo presente. Que lo presente, alabado Dios, que comience a mire todo lo que hay, miren los milagros que está haciendo. La victoria de la bestia sobre su herida de muerte es una imitación de Cristo en su resurrección. La sanidad de la bestia da autoridad religiosa al dragón y este junto con la bestia recibe adoración y alabanza. Así que lo van a alabar y lo van a adorar. Él se va a asegurar que de aquellos que no creyeron a Cristo, Él marcarlos. Yo me voy a asegurar de que si yo me voy para el lago que arde con fuego y azufre, yo me voy a llevar una gran cantidad conmigo. Y por allí van a pasar muchos voluntariamente. Y recibirán las marcas en dos lugares. ¿En qué? La mano derecha y en la frente, dice la palabra. Inciso B de la segunda parte, atacará a Israel y dominará las naciones. Otro aspecto en el cual Satanás también trata de imitar a Dios es la profecía inspirada por pues la bestia. Se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Satanás le dio palabras a la bestia, así como Dios inspiraba a los profetas. Pero sus palabras son blasfemas y contrarias a la voluntad de Dios, de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Hago un alto. Nosotros hace unos meses atrás, 3 meses, salimos para El Paso, Texas, cuando hicimos un viaje de ida y de vuelta, ¿se acuerdan? Alabado Dios, gracias a Dios habíamos 4 conductores, alabado Dios. Íbamos escuchando un tape de una revelación que se llama una revelación divina del infierno. Y esta sierva a la cual Dios le dio toda esta revelación, dice que en uno de los viajes que el Señor la llevó, le enseñó como habían hombres que aquí en el infierno estaban maldiciendo a Dios. Veían a Jesús y lo maldecían, hermano. Así será el caso también durante este tiempo. Van a blasfemar, van a ¿qué más podríamos decir? Bendito sea el Señor. El anticristo se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo. Todo el sistema del anticristo, por más fiero y violento y diabólico que sea, opera bajo el control de la providencia divina. En otras palabras, que Dios va a permitir que lleguen momentos. Lo permitió en la vida de ¿quién? De Job. Pero luego al final, Dios mismo le da la victoria. No obstante, este permiso que recibe la bestia y sus aliados para atacar y vencer a los santos tiene el propósito de depurar al pueblo de Dios, Israel. Esto será a la vez el castigo inevitable de parte de Dios sobre su pueblo por sus maldades, su idolatría y sobre todo por haber rechazado a Jesucristo su Hijo. Va a llegar un momento que sí, cuando muchos se van a dar de cuenta y van a ser destruidos, muchos dicen no. Y van a tratar de luchar, pero no van a poder vencer, alabado Dios, porque ya hay un juicio que ha sido dictado, alabado sea el Señor. Tercera parte nos habla de que el falso profeta, la bestia que sube de la tierra. En el inciso A dice que hará uso de religión y magia para engañar. Hoy en día hay muchos que están siendo engañados y no se está utilizando, el diablo no está utilizando ninguna magia, hermano. Por eso es que como pueblo y iglesia tenemos que guardarnos y tenemos que cuidarnos para el Señor. Que cuando llega un momento de desaliento en nuestra vida, de flaqueza, alabado Dios, le pidamos a Dios con todo ahínco, con todo el corazón, que nos dé nuevas fuerzas para seguir peleando. Alabado Dios, y no desmayar, porque en un momento de debilidad, ahí es donde el enemigo ha engañado a muchos. Bendito sea el Señor. El anticristo tendrá un sistema político sin igual, el cual será promovido por una falsa religión oficial ecuménica mundial, encabezada por la segunda bestia, el falso profeta.
Él colocará la religión a merced de la política mundial. La manera en que ha funcionado la iglesia, vamos a decir, católica romana, con su sistema papal como aliado de los gobiernos mundanos, nos da lugar a pensar en que esa religión puede prestarse como base para las maniobras del falso profeta. En realidad, no se sabe qué persona humana representará a este sistema religioso mundial. Hago un alto. ¿Qué existe en Roma hoy en día? ¿Quién es la cabeza en Roma? El Papa. El Papa. ¿Cómo se llama? Francisco. Su nombre. Te lo dejo de asignación para la semana que viene. ¿Qué sucede allí en el Vaticano? ¿Qué se considera que es el Vaticano? Una ciudad. Es un estado. Y tiene su propio, su estado y su gobierno y todo. Él es el gobernante de allí. Yep. Fíjense. De hecho, está separado de Italia, de Roma, como tal. Estando en Roma, porque los cuarteles están ahí en Roma, el Vaticano está ahí mismo, en el centro de Roma, alabado Dios, pero es considerado Un estado. un estado. Él, además de ser un líder religioso, él es un político también. Sí. ¿Y quién más podría? ¿Se acuerda? Por eso que le digo que Benito siempre decía Juan Pablo II. Él es el falso profeta, pero Juan Pablo II, allí cuando pasamos y fuimos al fondo abajo y nos pasaron, aquello parecía, hermano, una película de horror, los demonios que hay ahí, porque allí tienen todos los sarcófagos. Allí tenían a Juan Pablo II, allí están todos estos papas que han pasado a la historia. Pero en la revelación divina, ¿se acuerda cuando comenzamos desde el capítulo número 1 hablando, donde decía donde Satanás tiene su trono, donde allí mataron en el capítulo 3 el Señor hablando de su siervo, fulano de tal, alabado Dios? Así que tenemos que estar, como decía mami, ojo al pillo. ¿Sabe qué es lo bueno? Que usted y yo no tenemos que echarle ojo al pillo, porque usted y yo vamos a estar allí en el cielo. Amén, cuando todo aleluya. esto acontezca. Lo que nos corresponde es saber lo que va a suceder para poder alcanzar a otros y ayudarlos a que escapen a manos. Decirles, alabado Dios, de que haya una claridad, un entendimiento en nuestra vida de todo esto que sucederá, alabado Dios, para que otros también aprovechen y puedan escapar. Alabado Dios. El anticristo tendrá un sistema político sin igual, el cual será promovido por la falsa religión. Él colocará la religión a la merced de la política mundial, la manera en que ha funcionado la Iglesia Católica y de la que se utiliza como ejemplo. En realidad no se sabe qué persona humana representará a este sistema religioso mundial. Pero quien sea actuará bajo el poder del anticristo y bajo el poder del dragón, que es el diablo. El falso profeta completará el trío diabólico y se ve como una imitación del Espíritu Santo. Sus dos cuernos, semejantes a los de un cordero, aluden a su intento de engañar a los que se sometan al bestial gobierno del anticristo. Parece indefenso, pero su verdadero carácter es de dragón. Otras palabras, tienen el diablo metido por dentro, hermano, alabado Dios. Eso es lo que es. Varios aspectos señalan su falsificación del ministerio del Espíritu Santo. Intenta, número 1, identificarse con el cordero con sus dos cuernos. Número 2, imita el ministerio profético del Espíritu. Número 3, el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Este derriba su poder del dragón y de la bestia. Número 4, el Espíritu no se presenta a sí mismo, sino a Cristo. El falso profeta presenta a la bestia o anticristo. Número 5, el Espíritu llama la atención y adoración a Cristo. El falso profeta hacia la bestia. El Espíritu hace milagros para glorificar y promover a Cristo. El falso profeta engañará a la humanidad con grandes milagros. El Espíritu da vida. El falso profeta la vida a la imagen de la bestia.
El Espíritu sella a los escogidos. El falso profeta sellará con la marca de la bestia a los seguidores de ella. En el inciso B, marcará de la última parte a los impíos para manipularlos. Esta segunda bestia, el falso profeta, usará el engaño, la opresión, persecución y muerte como arma para establecer su religión mundial al servicio de la política diabólica del anticristo. A través de la tiranía económica, un sistema moderno y computarizado, el falso profeta logrará que nadie compre o venda si no se identifica con la bestia. Esto lo hará por medio de una marca o un sello en la frente, en la mano derecha, la cual simbolizará devoción y adoración. La visión de Juan termina con un llamado al discernimiento espiritual para entender el número de la bestia y su significado. Este representa la lealtad al poder político y religioso de la bestia, cuyo número es el del anticristo, el 666. 666, el valor numérico total de la suma en las letras de su nombre. De aquí la identificación. ¿Usted ve lo que yo le dije? El valor total de la suma en la letra de su nombre. De aquí la identificación a través de la historia de muchos personajes. Muchos nombres suman 666. La idea aquí no es identificar ese personaje maléfico, sino traer consuelo a los siervos del Señor. La Trinidad satánica, con todo el despliegue de su fuerza y poder, no podrá reclamar para el anticristo el número 7, que es el número de la perfección. Tiene que conformarse con algo menos. En el afinamiento y aplicación, dice que comentemos que hoy en día no extraña a nadie el implante de un chip o marcas invisibles a simple vista, pero que por un tipo de luz se hacen visibles. No podemos decir que este procedimiento es el cumplimiento de la profecía, ¿ok? Pero demuestra que la marca de la bestia puede y será una realidad un día. Resumen general. La manifestación de la Trinidad satánica, integrada por el dragón, el anticristo y el falso profeta, será el último intento del diablo de imitar a Dios. Nosotros vamos a estar viendo, hermanos, ya al final de estas lecciones, la gran victoria que Dios da al pueblo de Israel. De que esto es solamente por el tiempo que tienen que vivir por los juicios de Dios, pero que luego el Señor mismo va a abogar la causa. ¿Por qué? De la misma manera como siempre Él guardó y cuidó a Israel cuando se levantaban sus enemigos. En aquel día entonces se darán de cuenta de quién verdaderamente es el Señor. El reino del anticristo representa la culminación del poder humano. Es el clímax de la ambición y corrupción moral de los sistemas humanos de gobierno. Esa corrupción se ve en 3 esferas que afectarán a toda la humanidad política, religiosa y económica. El problema del mal es universal y duradero, pero Dios tiene la solución. La victoria de Cristo sobre el mal incluye tanto el cielo como la tierra, el pasado tanto como el presente y el futuro. El mal nos podrá atacar y parecerá destruirnos, pero la victoria final es de Cristo. Amén. Alabado Dios. En las preguntas, alabado Dios, mencione las 2 consecuencias que resultaron del lanzamiento de Satanás. 2 cosas buenas sucedieron. ¿Qué pasó? Hay regocijo en el cielo. El diablo ya no está en posesión de acusar a nadie. Y hay un gran lamento en la tierra porque el ataque del diablo se intensifica sabiendo que le queda poco tiempo. ¿Qué se representa en lo que es la simbología? El mar. Las aguas, ¿qué significaban el mar? Pueblos y naciones. Pueblos y naciones, alabado Dios. ¿A quién representa la bestia que sube del mar? El anticristo.
¿Cuál es la función principal del falso profeta? Recibir una falsa religión ecuménica mundial que colocará a merced del anticristo. Y el último intento del diablo por imitar a Dios, ¿cuál es? Conformará una trinidad satánica integrada por él como dragón, el anticristo y el falso profeta, que es la culminación de sus intentos por imitar a Dios. Y ahí va a terminar con todo, alabado sea el Señor. Y luego cuando llegue aquel día del juicio, alabado sea el Señor, donde serán arrojados en aquel lago que arde con fuego y azufre el diablo, el anticristo y el falso profeta. Alabado Dios. Pero siempre hay un pero. Acordémonos que después de que Satanás esté atadito y guardadito por 1000 años, ¿qué va a pasar? Lo vuelven a desatar. Dios lo va a soltar otra vez para un ratito. Yeah. ¿Saben qué va a pasar durante todo ese tiempo que estuvo guardadito él? Por 1000 años. Puede multiplicarse la humanidad, hermano. Yes. Vuelve a nacer nuevas generaciones. 1000 años para el Señor es como un día. Y un día como 1000 años. Pero en 1000 años va a haber paz y tranquilidad y nueva generación. Entonces, cuando lo suelten, va a venir con más furia. Yeah. Para tratar de engañar lo que queda. Pero ahí se le va a acabar el jueguito por completo. Dios le continúe bendiciendo a usted que se conectó a través del Facebook Live. Que la gracia de nuestro Señor sea con vosotros una vez más. Le seguimos invitando a que se conecte con nosotros este próximo jueves a nuestro servicio evangelístico. Alabado sea Dios, que la paz de Dios llene tu vida y que tenga dulces sueños. Que Dios le continúe bendiciendo. Vamos a dar por aquí nuestra hermana Doris.